En este vídeo vamos a resolver un problema de no conservación de la energía. El problema dice así. Se deja caer un bloque con masa de 3 kilogramos desde una altura de 7 metros por un plano inclinado un ángulo de 60 grados. A 10 metros del final del plano se encuentra un muelle con constante elástica de 2500 Nm por metro. Si el coeficiente de rozamiento es de 0,23, ¿cuánto se comprime este muelle? Aquí tenemos un esquema, parte del cuerpo de una altura de 7 metros, desliza por la rampa, desliza por el suelo y comprime el muelle. En este problema vamos a utilizar una aproximación que se utiliza muy a menudo, y es que entendemos que este muelle se va a comprimir muy poco con respecto a L2 y L1. Por lo tanto, la distancia que se comprime podemos considerar que es una distancia que no se ha viajado. Es una aproximación que permite facilitar un poquito los cálculos. Vamos a ver entonces cuáles son el estado inicial y el estado final. El estado inicial es justamente el que tenemos dibujado en el esquema. Vamos a dibujarnos un estado intermedio, que sería el muelle este. Tenemos la rampa y la caja justo acaba de bajar a la parte inferior de la rampa. Y por último, pues el estado final, que tenemos el muelle comprimido y la caja pues se lo está comprimiendo. En este estado final, la caja tiene velocidad 0. Este es el estado que vamos a llamar estado 1. Este es el estado que voy a llamar estado 2. Y este lo he dibujado porque luego veremos que nos va a servir. En este caso, lo que vamos a hacer es cuál es la energía en el estado 1. Pues la energía en el estado 1 vemos que no tiene energía cinética. La energía cinética es 0 porque nos dice se deja caer. Se deja caer significa velocidad inicial 0. Y la energía potencial es solamente gravitatoria porque el muelle no está comprimido. Por lo tanto, es masa por gravedad y por la altura inicial. Por lo tanto, la energía mecánica del estado 1 o inicial es masa, gravedad y altura. En el estado 2 observamos que el muelle está en su estado de compresión máxima. Si está en su estado de compresión máxima, significa que la caja no está siguiendo empujando hacia adelante, por lo tanto la velocidad es 0. Por lo tanto, no tiene energía cinética. Y la energía potencial, como la caja está en el suelo, pues es 0, la gravitatoria. Pero como el muelle está comprimido, tenemos energía potencial elástica, que es un medio de la constante del muelle por x al cuadrado, donde esta x es la compresión. ¿Cuánto valdrá entonces la energía mecánica final? Pues es justamente la energía potencial elástica. Podríamos, si quisiéramos, calcular cuál es la velocidad al final de la rampa, o calcular cuál es la velocidad cuando toca el muelle, o calcular con qué velocidad sale del muelle después, o incluso calcular cuál es la altura a la que vuelve a subir. Pero en este caso, como nos preguntan la compresión del muelle, pues tenemos este estado inicial y este estado final. Podemos calcular entonces el incremento de la energía mecánica, que es energía final menos energía inicial. Un medio de kx2 menos mg i. Sabemos que esta energía, este cambio en la energía, debe ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Aquí tenemos el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso será el rozamiento. Tenemos dos partes de ese trabajo. Tendremos el trabajo durante L1 y el trabajo durante L2. Hemos visto en otros vídeos cómo desarrollamos esta integral, por lo tanto aquí me la voy a saltar y vamos a calcular directamente el trabajo de las fuerzas no conservativas en el trozo 1, que correspondería con esta parte de aquí, que sería la energía que hemos perdido en este trozo, es el trabajo de las no conservativas 1. Y luego, por otro lado, vamos a calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas 2, que es el que corresponde a este trozo de aquí, y por lo tanto es la energía que perdemos aquí. Si quisiéramos calcular a qué altura llega de nuevo,
tendríamos que aplicar 2 veces el trabajo de la fuerza no conservativa 2, porque sería el moverse hacia allá y el moverse hacia acá. Y luego habría que calcular una fuerza no conservativa 3, que sería el que sube, porque como no subiría lo mismo que ha bajado, sería distinto de la no conservativa 1. El trabajo de la fuerza no conservativa 1 es, ya hemos visto en otros vídeos, que es menos la fuerza de rozamiento, que como estamos hablando de un plano inclinado, sabemos que es mu por la normal en el plano inclinado, que corresponde con el peso I, entonces es mu masa gravedad coseno del ángulo, y multiplicado por esta distancia de aquí. L1 no nos la dan, no es un dato, pero sabemos que podemos aplicar trigonometría, tenemos aquí I, tenemos aquí L1 y sabemos este ángulo, por lo tanto el seno de este ángulo será I entre L1. Podemos despejar L1 en esta ecuación de aquí. Por otro lado, tendremos el trabajo de las fuerzas no conservativas 2, que será menos mu. Y ahora, como estamos en un plano horizontal, la normal coincide con el peso, por lo tanto masa por gravedad y por L2. El trabajo total es simplemente la suma de estos dos trabajos. Por lo tanto, ya podemos escribirnos que el cambio en la energía, 1 medio de kx2 menos masa por gravedad y por altura, va a ser igual a la suma de estos dos trabajos. La suma de estos dos trabajos será menos mu masa gravedad, y podemos escribir mu masa y gravedad están en los dos términos y el signo menos también. Este L1 hemos dicho que lo podíamos escribir como I entre el seno, pero con el coseno vamos a tener I entre la tangente y L2. De aquí podemos despejar X, que es lo que nos piden. Si lo despejamos, observaremos que nos sale 2 veces masa, gravedad, dividido entre K, por I por 1 menos mu entre la tangente del ángulo, menos mu por L2. Y todo esto, raíz cuadrada. Dejo el signo positivo, pero ya sabemos que es una compresión del muelle. Por lo tanto, cuando escribamos la respuesta pondremos se comprime, lo que sea. Si ponemos aquí los números correspondientes, nos va a salir que la compresión es de 0,298 metros. Por lo tanto, se comprime 29,8 centímetros. Observamos que la expresión, la aproximación que hemos hecho al principio, se cumple. 10 metros es bastante más grande que 0,3 metros, al igual que lo son los 7 de altura. Por lo tanto, podemos aproximar de esa manera. Si no pudiésemos aproximar, simplemente tendríamos que considerar este L2 como L2 más X, y la ecuación pues, se complica un poquito porque es una ecuación de segundo grado, pero no es inmediata, como en este caso, pero también se podría realizar sin la aproximación.